Tenemos a César González, amigo y presidente de AEVEA, que es la asociación que reúne, o la entidad que reúne a las agencias de eventos españolas, ¿vale? César pues es el líder de estas agencias y él os va a hablar de cómo está el sector. Bueno, para acabar el curso, sobre todo, me parecía importante que planteáramos cuáles son las circunstancias o las problemáticas que vive el sector. Detrás de la ponencia de César abriremos una mesa redonda un poquito como los otros 2 días con Marina, Gerardo y Miguel. Malus ha tenido que marchar, así que solo nos ocuparán los 3, ¿de acuerdo? César, no te robo más tiempo, todas tuyas, todos tuyos también. Fantástico, pues nada, muchas gracias, Diego. Sé que no es la mejor hora, pero es la que nos ha tocado, así que vamos a intentar hacer de este ratito algo interesante para todos y, bueno, sobre todo intentar trasladaros desde mi punto de vista realmente cuáles son las claves y realmente puntos que me parecen interesantes más allá un poco de la foto general o que tenemos desde fuera, ¿no? Lo que es la industria y el sector de los eventos. Vale, cuando decimos cuál es la situación actual del sector de los eventos, para mí lo primero que tenemos que hacer es contextualizarlo, es decir, ¿qué son los eventos? Desde mi punto de vista, y yo creo que es algo en lo que todos debemos estar de acuerdo, los eventos es un poco una nebulosa que existe ahí. Yo creo que todos tenemos gente cercana que a priori, aquí todos hacemos eventos, ¿no? Es decir, hay empresas de azafatas que dicen que hacen eventos, hay personas que organizan bodas que hacen eventos, hay por supuesto empresas de activaciones en centros comerciales que hacen eventos, digamos, todo el mundo hace eventos. Entonces, exactamente qué es evento. Es verdad que es un término tremendamente amplio, ¿no? Porque realmente cualquier acción preparada que tenga una repercusión social, deportiva, cultural, se puede considerar un evento. Entonces, esto abre muchísimo nuestro espectro, ¿no? y nuestro abanico de posibles players dentro de este sector. Pero es complejo. Entonces, yo creo que tenemos que intentar centrarnos o acotar un poco esta nube o esta nebulosa, porque os digo, si no, es complicado. Cuando tú quieres tomar medidas o tomar iniciativas, como ahora os contaré, hacia algo, lo primero que tienes que saber es hacia quién te diriges, para saber cuáles son las necesidades y cuáles son los objetivos de tu actuación. Entonces, yo creo que eso es un tema muy importante. Es decir, el contexto de los eventos hoy en día para mí contamos con un hándicap, no diré que es un problema, pero sí que contamos con un hándicap, y es que es un sector que no está identificado. Y hemos tenido una muestra muy reciente con la pandemia. O sea, cuando llegó el COVID y todo nuestro sector dejó de trabajar y se bajó a cero, de 100 a 0 en 24 horas, todos veíamos y, bueno, al final las instituciones, gobierno y demás, tomaron medidas, ayudas, con compañías o con sectores perfectamente identificados, con el turismo, con los restaurantes, incluso con las discotecas, noche, ocio, entretenimiento y eventos. Es decir, no podemos trabajar, no se nos permite trabajar. Nadie pensó en nosotros, ¿no? Hubo varios movimientos, porque está claro, sí, el teatro, todo el mundo tiene identificado el entretenimiento, el teatro y demás, pero ¿qué pasa con los eventos? Nosotros tampoco podíamos trabajar, no podíamos ejercer nuestra profesión y, sin embargo, no hubo ninguna medida concreta orientada hacia nosotros. Entonces, yo creo que es importante que tengamos esto claro. Es un sector relativamente joven, es una industria relativamente joven, que es la del marketing experiencial, porque al final para mí el evento creo que debemos de concebirlo como marketing experiencial, y es una industria que no está definida a día de hoy, porque nace hace aproximadamente 30 años, en torno a los 90, es una industria que nace pues no con una estructura clara, siempre se nos ha visto como el hermano pequeño de la comunicación, pero no definido. Entonces yo creo que lo primero que debemos de trabajar en nuestros sectores es en este punto. Y esta es un poco la justificación de la asociación, ¿vale? Entendemos que es un sector que está muy atomizado, tenemos muchísimas pymes, hay algunas agencias más grandes, pero en general todos son compañías medianas y pequeñas, con una estructura pequeña, y realmente no llegas a tener voz
y potencia como para que te escuchen las instituciones, como para poder tener cierta trascendencia en tus reivindicaciones. Y por eso nace AEVEA. AEVEA nace como la asociación de agencias de eventos, que si bien es verdad que las agencias de eventos no son el único player, como os digo, del sector, porque creo que hay muchos, o sea, creo que están los proveedores, los montadores, los catering, las empresas de personal, hay muchísima gente. Sí que es verdad que las agencias tenemos un perfil más o menos definido y nos parece que somos un número suficiente como para poder armar esta asociación y tener una voz válida en el sector. Y por eso ahora mismo, sin ser nada pretencioso, os diría que podemos erigirnos como la patronal del sector de los eventos. Entonces, nace AEVEA, que está compuesta por agencias de todo el territorio nacional, lo cual es muy importante, porque aunque luego hablaremos, efectivamente, Madrid y Barcelona parece que capitalizan todo, ¿no? Bueno, pues hay empresas y hay agencias muy buenas distribuidas por todo el territorio nacional y hay agencias de todos los tamaños, con toda idiosincrasia y empresas que trabajan en todos los sectores. Hay empresas de deporte, empresas de lujo, empresas más corporativas, empresas de activaciones, empresas más de team building, con lo cual eso nos permite tener input de muy diferentes fuentes que nos hacen tener una visión bastante global. Entonces, como os digo, al final es una industria, un sector relativamente joven, que yo creo que ha crecido de manera, en algún momento, un tanto desorganizada, porque cada uno, como digo, ha mirado por sus intereses concretos y demás, en el que podéis conocer que hay perfiles de todo tipo. O sea, te encuentras periodistas, te encuentras diseñadores, te encuentras artistas, te encuentras abogados, y dices, ¿y qué haces tú en el sector de eventos? Todo tiene un porqué, es una industria joven, no había una formación adecuada o dirigida hacia este sector. Entonces, bueno, es gente, todos ellos con muchísimo talento, muy emprendedores, pero que quizá con algunas carencias también, porque no han tenido esa formación o esa preparación para dirigirse hacia un objetivo, un plan estratégico concreto. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer de la asociación o cuál es nuestra misión? Crear un sector definido y, en la medida de lo posible, regido por unas normas comunes a todos, que creemos que es importante para todo esto. Evidentemente tenemos que trabajar por un sector que sea rentable y que sea sostenible en el tiempo. Esto no va de grandes misiones que no sean realizables y que no tengan justificación. Como os digo, es un sector mayoritariamente formado por pymes que necesitan que tengan una cuenta de resultados positiva para poder pagar sus nóminas y para poder mejorar y avanzar. Y, por supuesto, regularlo legalmente, que es algo de lo que también creo que tenemos una carencia importante. ¿Todo esto con qué visión? Pues al final, con la visión de hacer este sector más grande, hacerlo esta visión más grande, y valores como la creatividad, la honestidad, la transparencia tienen que ser los que nos tenemos que apalancar para conseguir llegar más lejos. Como os digo, esto, y de verdad llevo muchísimos años en esto, solo hay una forma de conseguirlo, y la única forma de conseguirlo es desde la unión de todos o de un número importante de los stakeholders del sector, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Somos un sector en el que ha habido mucho ocultismo, mucho recelo de compartir información, de mis clientes, mi forma de trabajar, mis presupuestos. Sinceramente, hoy en día el mundo no funciona así y no podemos ir de manera paralela. Y yo creo que todo esto, que hoy en día empieza a ser una realidad, en el que puedas compartir procesos, puedas compartir información, nos va a hacer a todos más grandes y eso nos va a ayudar en el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Sí que es verdad que tenemos que levantar un poquito la vista y mirar un poquito más a medio plazo. No puedes mirar en el hoy y en el mañana. Tenemos que pensar en un futuro a medio plazo que sea mejor para todos nosotros. Y con toda esta fotografía, ¿en qué momento estamos viviendo ahora? Pues estamos viviendo y disfrutando de un muy buen momento. Tras la pandemia, que ha sido un punto de inflexión y no debemos engañarnos, un momento en el que todos hemos pensado que no sabíamos ir al final de nuestros días como organizadores de eventos, ahora estamos viviendo un resurgir con toda la fuerza del mundo. ¿Por qué creo que está ocurriendo esto? Por varios motivos. Uno, somos seres sociales y lo hemos visto.
parecía, todos hemos hablado, hemos opinado, incluso a lo mejor hemos llegado a estar convencidos de que el evento virtual había acabado con el evento presencial. El ahorro de costes, el alcance, la rapidez, todo. Al final, ¿qué es lo que se vio? Y por desgracia hemos tenido la oportunidad de vivirlo y de testarlo durante 1 año y medio o casi 2 años. Cuando tú tienes que convencer a un equipo de ventas de sus objetivos para el año que viene, cuando tú tienes que generar una motivación o networking en una compañía en el que cada vez se ven menos, o cuando tú tienes que motivar a alguien o convencerle de un nuevo plan estratégico, hacer esto a través de una pantalla. No voy a decir que sea imposible, pero es realmente complicado. Sí que es verdad que para determinado formato o perfiles de eventos, como pueden ser los de formación o algo, pues puede generar bastantes facilidades o comodidades. Pero en general, para el resto de cosas, es el cara a cara, es la presencialidad, es ese pulso que tú tienes cuando miras a alguien a los ojos, cuando tú notas su lenguaje no verbal, el que te permite llegar a tus objetivos. Y por eso hemos vuelto con mucha más fuerza. ¿Qué es lo que pasa además? La evolución de la sociedad y el punto de inflexión que ha subido en la pandemia, la evolución de la sociedad, de las compañías, de las marcas, de los valores de todas ellas, están viendo en nuestro canal, en el marketing experiencial, un canal importantísimo, la publicidad. Acordaros, si echamos un poco la vista atrás, todos conocemos cualquier marca cuando quería llegar a determinado colectivo o territorios o quería desembarcar, lo que hacía era tú comprabas publi o generabas publi en la radio o en la tele de los programas que veía esa gente o en las franjas horarias que veía esa gente. Eso de repente se cayó en el momento que apareció Internet y decías, no, es que por un 10% de la inversión llegas a 100 veces más. Y entonces de repente se empezaron a retirar las campañas de publi parcialmente en prensa y televisión y radio y empezaron a estar en Internet, porque parecía la bomba. Y decía, es que cuando después de unos años hemos visto que todos nosotros cerramos 25 banners que nos salen aleatoriamente sin saber ni qué nos están contando, ya se ha visto que tampoco es un canal que funciona. Y ahora de repente aparecemos nosotros con el marketing experiencial como decir, no, efectivamente, a lo mejor llego o no llego a tanta gente, pero a la gente que llego de verdad y me permite seleccionar, identificar y acometer de manera muy precisa cada una de mis inversiones. Y es verdad, y somos un canal que está muy de moda. Entonces, cuando ahora una compañía quiere transmitir esos valores o su apuesta por la sostenibilidad, por la inclusión, por el medio ambiente, a través del marketing experiencial se ha visto que es un canal que está funcionando muy bien. Eso combinado con, como os decía, asuntos como por ejemplo el teletrabajo, algo absolutamente inaudito para nosotros hasta hace 3 años, o como por ejemplo la globalización de las compañías, ¿no? Todas las grandes multinacionales, esto que está generando que todas las empresas y todos los empleados cada vez nos vemos menos en lo que es el puesto de trabajo, o bien porque no coincides por el teletrabajo y tienes muy pocos momentos de encuentro en la oficina, o bien porque tú estás trabajando a diario con tu compañero de Costa Rica o de Londres o de Alemania en el que solo le ves por la pantalla. Entonces, eso genera la necesidad de provocar esos puntos de encuentro presenciales de manera puntual, 1, 2, 3, 4 veces al año, en el que realmente ves cómo todo eso que la gente tiene en su cabeza a través de esas horas de compartir, a través de forma virtual, se refleja y se manifiesta de una forma exponencial. Es donde los abrazos, el compartir, las cenas, las tertulias, funcionan muy bien. Con lo cual, digo, estamos viviendo un muy buen momento, sobre todo de lo que venimos, y creo que al menos en el medio plazo, o sea, los próximos 5 o 10 años, vamos a seguir por esa línea, porque, como os digo, lo que se ha demostrado es que mientras que hay determinados parámetros que marcan hacia la virtualización cada vez más, nos hacen más necesarios a nosotros para llegar a tus consumidores, para trasladar a tus compañeros, a tus empleados, con lo cual auguro un muy buen futuro para nosotros. Y esto lo demuestra
que cada vez vamos teniendo un mayor peso en lo que es las economías, los puestos de trabajo, demás. Y esto viene muy bien porque es la única forma en la que vamos a poder llegar a las instituciones, ¿vale? Porque tú puedes decir, bueno, esto pues es nuestra película, como se nos ve a veces, ¿no? Un poco los de la farándula que llegan, te cuentan tu película, tu moto, estos son los del efecto wow, los de no sé qué. No, no, es que somos una realidad. Es que según el último estudio, en España generamos de manera directa e indirecta 83.000 puestos de trabajo y tenemos una cifra de negocio de 12.000 millones de euros, que estamos en torno al 1% del PIB. Entonces, estas son cifras muy significativas y las instituciones ya se están dando cuenta de esto y por eso están haciéndonos caso y por eso los Spain Convention Bureau y todos los ayuntamientos y las delegaciones de turismos o concejalías de turismo de cada uno de los ayuntamientos de nuestro país empiezan a tener mucha relevancia y a mirarnos mucho. Mirad, os cuento una cosa, y además también a raíz de la pandemia, todo el mundo sabe lo que supone el turismo para nuestro país, es decir, y cómo en el momento que se cayó el turismo entramos en crisis, íbamos de cabeza a una recesión que no sabíamos si íbamos a poder salir de ella y demás. El turismo efectivamente es la principal fuente de ingresos de nuestro país y de hecho es la que ahora nos está ayudando a remontar esta situación. Pero cuando hablamos de turismo más, es decir, el turismo vinculado a lo que es nuestro sector de los eventos congresuales, ferias, etcétera, etcétera, es fantástico. ¿Por qué? Porque, uno, nos ayuda a desestacionalizar. Evidentemente el turismo es muy importante, pero el turismo está concentrado fundamentalmente en verano y puntualmente en Navidades, Semana Santa, etcétera, etcétera. La gran ventaja que tiene nuestro sector es que puedes aprovechar todos esos meses de primavera, todos esos meses de otoño para todo lo que son esa oferta hotelera, gastronómica, restaurantes, habitaciones, transportes, vuelos, aeropuertos, que tiene esos picos en estas épocas del año, podamos conseguir una curva mucho más estabilizada a lo largo de todo el año, con lo cual las inversiones que generen toda esta empresa privada, me da igual que lo que venda sean aviones o que lo que construya sean hoteles o cadenas de restaurantes, me va a llamar la atención porque si un país apuesta por esta industria me va a permitir tener una amortización y un retorno de mis inversiones mucho antes en este país. Entonces, la desestacionalización es algo clave para ayudar al turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos en este país, a que funcione. Y luego, cuando tú analizas, incluso las personas que llegan por el turismo más, las cifras que tienen tanto de gasto y consumo diario como la de pernoctaciones es mucho mayor que la del turista de sol y playa, para que todos lo entendamos. Es decir, alguien que viene por trabajo se gasta muchísimo más dinero en comer, en dormir, en ir a museos, en entretenimiento, en todo que un turista. Entonces, es algo que es evidente, tenemos que poner en valor, por no hablar de lo que esto supone a nivel de mejora de la imagen de nuestro país, sobre todo en el extranjero. Es decir, es que es como una publicidad gratuita que de un valor incalculable. Entonces yo creo que esto lo saben las instituciones, nosotros desde luego lo tenemos claro y es algo que tenemos que machear entre ambos para poner en valor y para poder eficientar. Por suerte tenemos ciudades como Madrid y como Barcelona que llevan ya varios años en el top 5 de todos los rankings. Da igual que hables de evento corporativo, da igual que hables de congreso, da igual, siempre estamos moviendo, dependiendo de la categoría. Si hablas de congreso, encontrarás que Barcelona está como cuarta ciudad en el mundo de número de congresos que se realizan en ella, pero si hablas de número de congresistas es la primera del mundo. Madrid lleva recibiendo por 3 años consecutivos el primer puesto o el galardón como destino ideal seleccionado dentro de todo el mundo. Entonces, claro, esto es lo que os digo, esto es una llamada de atención a todos los grupos inversores, a todo el negocio vinculado con el maíz, que es una llamada de atención, porque aparte la gran ventaja que tenemos es que no nos quedamos en Madrid y Barcelona, es que tienes un Málaga, es que tienes un Bilbao, es que tienes un Valencia, es que tienes un Palma, un Baleares, que son la bomba, que es que tenemos un potencial que es increíble. Entonces, esto es algo que de verdad os garantizo que nos marca ya os digo, un medio plazo plagado de éxitos, por suerte para todos los que estamos aquí, espero. Vale, ¿qué estamos haciendo desde EBEA? Pues estamos intentando trabajar en lo que para nosotros ahora son
bueno, pues esas áreas de mejora. No quiero llamar defectos, pero sí que esas áreas de mejora que tenemos de trabajar. Y como os decía, para mí esto es un sector que está en periodo de maduración, pero tenemos mucho por mejorar. Como digo, venimos de una estructura, de una industria algo desestructurada, en el que ya os digo, si tú echas la vista atrás, aquí hay gente muy joven y gente menos joven, que si echamos la vista atrás, todos los que tenemos amigos del sector, el que más y el que menos ha montado su agencia porque tenía 3 clientes, los conocidos, y ha tirado, pero no respondía a un proyecto empresarial con unos objetivos claros, con un plan estratégico, unos años. No, bueno, pues aterrizaron en esto, igual que podían haber aterrizado con una panadería o una zapatería, y de verdad, con toda la sinceridad y humildad del mundo. No quiero herir a nadie, pero es decir, creo que la industria arrancó de esa manera, y ahora no, con el paso del tiempo y también cambios generacionales, creo que está viniendo gente con otra forma de entender el proyecto y decir, no, esto tiene que responder a un objetivo. Tenemos que ir hacia un sitio claro. Y ahí, para esto necesitas una regulación, necesitas compartir información, necesitas formación, necesitas una serie de cosas que es en las que nosotros estamos trabajando ahora. Porque, como os digo, creo que es lo que nos va a garantizar un futuro mejor para todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de profesionalización del sector, hay varios temas en los que estamos poniendo el foco. Quizá el principal de todos es el mapeo del sector. Lo que os decía al principio, ¿qué es el sector eventos? ¿Quién lo componemos? ¿Cuántas personas? ¿En qué condiciones? Es algo que necesitamos saber. Entonces, desde AEVEA estamos impulsando ese mapeo del sector, saber, al menos nosotros, como os digo, al final nosotros somos la asociación de las agencias y vamos a empezar por las agencias, pero sí que queremos trabajar modelos que les permitan luego a las otras asociaciones y a los otros colectivos utilizarlos, porque además lo haremos de forma absolutamente transparente y encantado, es decir, todo lo que nosotros hagamos y puedan utilizar otros colectivos, estaremos encantados de cederlo, porque necesitamos cuantificar esto. Es verdad que los datos que os he dado antes, de 83.000 puestos de trabajo y 12.000 millones de facturación, hay un estudio detrás, pero con sinceridad lo digo, hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque no tenemos identificado. Es decir, cuando tú hablas del sector de automoción, te salen cifras hipercontrastadas de cuántos modelos de vehículos se fabrican, qué facturación está generando, cuántos puestos de trabajo. Lo que yo os digo, aquí cuando estamos hablando de eventos es que estamos teniendo en cuenta las fiestas privadas, los cumpleaños de cierto nivel, las bodas de cierto nivel, o sea, la boda de Tamara el otro día, esto es un eventazo, ¿sabes? Esto se tiene en cuenta aquí, no se tiene en cuenta aquí. Por eso os digo, para nosotros lo principal es ese mapeo del sector, empezando por las agencias y que luego se vaya ampliando. Y estamos trabajando en ello con idea de el año que viene poder tener un primer documento de trabajo. No va a ser perfecto y somos conscientes, pero sí que es absolutamente necesario para a partir de ahí crecer y depurar. Entonces, para nosotros es un tema clave. Otro tema clave, la formación. O sea, ninguna industria va a tener el peso, la representatividad y la categoría como la que queremos darle si no hay una formación, si no hay una base, si no preparamos el futuro. O sea, hay que preparar profesionales con programas formativos perfectamente diseñados e ideados para este sector. Claro que puedes acoger de otras, pero bueno, pues hay carencias y tenemos que entender que los eventos no es solo ser creativo o no es solo ser emprendedor. No, tienes que tener formación económica y financiera, porque es importante. No tienes que ser un especialista, pero tienes que tener cierto conocimiento, porque si no haces que tu trabajo, y da igual el desempeño que tengas dentro de la empresa, pero tienes que entender que esto se debe, en cierto modo, a una cuenta de resultados, porque si los números no salen, el proyecto va a morir antes o después. Y claro que tienes que ser creativo y hacer esto con ingenio, de manera innovadora, sea cual sea tu puesto de trabajo. Pero tienes que aportar. Entonces, por eso os digo, la formación y no la formación privada. La formación privada siempre va a ir por delante de la pública, pero necesitamos que la formación pública, de manera consensuada y unificada, apueste por este sector, genere esos grados de cobertura, que no sea algo residual de
saco un grado en el que van a venir 70 personas. No, no, necesitamos que haya muchos profesionales, porque como ahora sabemos además, hay una demanda absoluta y hay una falta de oferta, porque no existen estos profesionales a los que incorporar a los proyectos y a las compañías. Entonces, para nosotros, programas formativos, es algo en lo que estamos trabajando con las instituciones, también es un tema clave. Un convenio colectivo. Al final, esto es una profesión y como tal tiene que estar perfectamente regulada y con leyes y reglas claras para todos, porque si no, no nos estamos ayudando. Somos una industria con nuestras peculiaridades y efectivamente cuando un evento es un lunes, señores, esto hay que montarlo y prepararlo el fin de semana, y cuando un venue está ocupado y tú tienes que inaugurar a las 9 de la mañana, hay que trabajar por la noche. Y cuando no te da tiempo, porque vas contra reloj, porque hay que hacer un cambio de setup, a lo mejor tienes que trabajar 24 horas seguidas. Y esto no es, desde mi punto de vista, ni bueno ni malo, es así. Es decir, esto es nuestro sector y lo que necesitamos es un convenio que nos permita afrontar todo esto dentro de la legalidad, porque lo que no podemos hacer es, como se está trabajando ahora, absolutamente fuera de la legalidad. Lo primero porque no tenemos un convenio propio y aquí hay mucha gente que está en oficinas y despachos, otros que están en audiovisuales, no tiene ningún sentido, sabiendo lo que nos... Y porque realmente si un evento dura 12 horas o 10 horas, tú no me puedes pedir que a las 8 horas el regidor que está gestionando eso se vaya y entre otro, porque no tiene sentido, hay que aplicar sentido común. ¿Esto qué pasa? Esto nos lleva de manera como consecuencia a que esto es la explotación. No, no, negativo. Habrá que buscar, habrá que tener las estructuras adecuadas para que esas personas luego puedan tener los días de descanso que necesiten, para compensar, para repartir, para hacer... Pero tienen que entender que tenemos que tener una flexibilidad mucho mayor que otros sectores. Ya os digo, entonces, esto de no, aquí se entra a las 9, hay que fichar, me tienes que mandar una ficha, no tiene ningún sentido. Es que yo a las 9 no tengo nada, a lo mejor yo tengo una reunión a las 10 o ayer he terminado a las 2 de la mañana. No tiene ningún sentido que vayamos por horas. Y yo creo que es hacia donde lo tenemos que impulsar. Y estamos negociando, estamos ya con los sindicatos en una mesa de negociación en las que estamos... También es verdad que no es fácil de hacérselo entender a la gente que no vive o que no está en este mundo. Pero es por lo que tenemos que trabajar, ¿sabes? Es decir, oye, yo no tengo ningún interés en explotar a la gente, pero además quiero que haya un convenio para que todas las empresas nos rijamos por él, no que haya el más piratilla que hace no sé cómo, no que el otro sí que reconoce más, no, aquí marquemos unas reglas claras de juego, es decir, oye, si yo trabajo un fin de semana, un festivo, tengo derecho a esto. Si yo estoy 3 días, 5 o un mes fuera de mi casa haciendo un evento, no sé qué, esto me tiene que conllevar a esto. Y que todo el mundo lo tenga que cumplir y que los empleados lo sepan y sepan que lo deben exigir y demandar. Y entonces esto será un entorno mejor para todos. ¿Y esto va a significar que no nos vamos a dar palizas? No, nos vamos a seguir dando palizas, porque es que requiere de esfuerzos, pero igual que un bombero trabaja 48 horas de guardia o un médico trabaja 48 horas de guardia y no veo que nadie se rasgue las vestiduras porque diga, pero ¿cómo puede estar 24 horas de guardia? Bueno, pues es que lo requieres, porque si tú tienes un problema te gusta que haya alguien ahí detrás, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, cada profesión con sus peculiaridades, pero por ahí es por donde nosotros tenemos que ir. Así que esperamos que también el convenio el año que viene sea una realidad y que haya un movimiento de todas las empresas hacia este convenio. Y yo creo que se están dando todos estos pasos, que es visible y que es muy positivo. Y para mí una de las principales muestras de este aspecto es cómo inversores externos, como grandes grupos de comunicación o como fondos de inversión que nunca jamás habían puesto el foco en nuestro sector. Como os digo, esto era un sector hiperatomizado de pymes y micropymes, en el que nadie nos veía como un sitio en el que, digamos, poner los euros, ¿no? Para ver que esto, para hacer de esto algo más grande, o oye, me ha llamado la atención, o cuánto talento tienes en tu compañía, pues ahora de repente sí que lo están poniendo. Y de hecho, en los últimos 5 años, de los cuales 5 o 6 años, si quitamos los 2 del COVID, nos quedamos con 2 o con 3 años, ya ha habido operaciones realmente importantes dentro de nuestro sector a nivel nacional. Ha habido además más de una docena de operaciones realmente importantes en el que grandes grupos o grandes fondos
han puesto el foco y han acometido operaciones porque eran o la palanca que les podía permitir llegar a otros lados más. Entonces, esto es un síntoma muy bueno y muy positivo de que la cosa está funcionando, pero ya no porque lo digamos nosotros, sino porque terceros que se están jugando su dinero, que es lo que más les importa, lo piensan igual. Y esto que lo he dejado para la parte final es porque para mí es la esencia de esta profesión. Mirad, esto para mí es la mejor profesión que puedes tener en la vida. Que realmente creo que cualquier profesión que te permita disfrutar cada uno de tus días laborales es una bendición, porque en la vida pasas más tiempo con tus compañeros de trabajo que con cualquier otra persona, que con tu pareja, que con tu familia, que con tus padres, con tus amigos, con nadie. Entonces, es necesario, de verdad creo que esto es una filosofía de vida, es necesario buscarte un desempeño en tu vida que te permita disfrutar. Es un sector exigente, tremendamente exigente por lo que decimos. Al final tenemos unos condicionantes que bueno, pues no son los habituales y que en algunos momentos son duros. Y es un sector que no os voy a decir que esté bien o mal remunerado, que yo no sé para decir, pero que da igual cuál sea la remuneración, nunca, jamás en la vida va a compensar lo que va a demandar la profesión de ti. Jamás el dinero, os lo digo, va a compensar lo que la profesión va a demandar de ti. Tiene que ser el propio desempeño de tu profesión el que sea tu principal recompensa. Porque si no, de verdad, si no conseguimos que cada día, cada proyecto que nos adjudican, que conseguimos realizar, ese aplauso final, esa celebración, esa mención de un consejero delegado, de un presidente de una compañía, dando las gracias al equipo que ha estado detrás de esa organización. Si no conseguimos disfrutar y emocionarnos con ese momento, que nos compense absolutamente todo y que nos haga olvidar todo lo que hemos tenido que pasar hasta llegar hasta ahí, de verdad, creedme, nunca os compensará esta profesión. Nada más que eso va a ser lo que os pueda compensar de manera plena. Así que, también os digo, creo que es una suerte o una bendición, creo que es una profesión absolutamente vocacional. Y además, para el que no es así, las cosas cambian. Y ojo, las nuevas generaciones no acometen esto de igual forma que nosotros. Es decir, las jornadas históricas que teníamos, demás, no tiene por qué ser así. Como os digo, creo que hay que trabajar en una regulación que te permita trabajar, pero que te permita descansar, tener tu tiempo. Ninguna de las personas de la nueva sociedad va a tolerar otra cosa. Y me parece que es totalmente lícito y sensato, pero aún así va a requerir de esfuerzos. De manera, no sé si recurrente, pero habitual. Sí, no nos vamos a engañar. Entonces, tenéis, de verdad, para mí la clave es, tienes que disfrutar de cada uno de los momentos que compartes con tus compañeros, con tu equipo, con los clientes, porque es lo que te va a llenar de vida, de energía para poder acometer esto a lo largo de toda tu vida. Y realmente somos un sector que requiere de talento, de mucho talento. Y a día de hoy, como os decía, estamos en un momento complicado. Estamos en un momento complicado en el que identificar, fichar y retener el talento está siendo difícil dentro de las agencias. Como os decía, no os he comentado, los datos del 22 se han cerrado de manera muy satisfactoria en un porcentaje altísimo de agencias o de compañías. Casi todo el mundo ha terminado o ha recuperado prácticamente niveles de prepandemia, cuando se esperaba que fuese a lo largo de este año o incluso del que viene. O sea, se han tenido unos resultados buenísimos. Al tener unos resultados buenísimos y tener unas perspectivas también muy buenas para este 23, la gente, las compañías están buscando ese talento porque quieren ampliar estructuras, digamos que no están dimensionadas. Todas las estructuras, o la gran mayoría, se adelgazaron mucho durante la pandemia y ahora necesitan recuperar ese tamaño o incluso ir a más. Y realmente no existe este talento, o cuesta mucho identificarlo. Por eso es fundamental que exista esa formación, esa generación de nuevo talento que pueda cubrir todas estas plazas. Entonces, en este aspecto, yo creo que todo el mundo que se dedique a esto, creo que tiene garantizado que va a tener un puesto de trabajo los próximos años, pero tenemos que
ser capaces de generar y dimensionar esto mucho más y de manera mucho más rápida, porque si no estaremos desfasados. Y si tienes un negocio y no tienes la capacidad de absorber ese negocio, las cosas no van a funcionar y eso va a llevar pues, a que cuando falta un diente en alguna de las ruedas, la máquina suele gripar y la cosa no funciona. Y como fotografía general del sector, esto es lo que os quería contar. En resumen, os diría, es profesión apasionante donde las haya, con mucho margen de mejora, pero con las ideas claras y yo creo que con temas identificados sobre los que trabajar para que en un periodo corto de tiempo veamos realidades que nos ayudan a todos. En un momento buenísimo, pero sinceramente creo que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir y os auguro a todos los que estéis en este mundo unos 10 próximos años fantásticos y que además vengáis empujando fuerte y nos permitéis a los que llevamos mucho tiempo aquí dar un poco un paso al lado y que vayáis tomando el relevo. Muchas gracias, César. Muchas gracias, César. Muy clara tu exposición. Una pregunta. ¿Qué perfiles son, has hablado de distintos perfiles, qué perfiles son los que demandáis las agencias de eventos? Pues, o sea, te diría que son muchos, pero fundamentalmente yo te diría que tenemos dos tipos de perfiles que son por número y por porcentaje en los departamentos los más demandados en las agencias. Por un lado tienes el perfil creativo, en el que en cualquiera de las disciplinas, es decir, puede ser a través de ser un copy, un diseñador 2D, un diseñador 3D o una mente creativa. Hay gente que al final, sinceramente, creo que la creatividad tiene que estar presente o suele estar presente en todas y cada una de las personas que componemos una agencia. Para mí la gran diferencia entre los creativos y el resto de los departamentos es que ellos tienen más facilidad para manifestarlo y para explicarlo y para trasladarlo. Pero creo que nosotros en muchos briefings, el personal de limpieza de la compañía participa, porque creo que todo el mundo tenemos ideas en la cabeza y ideas buenas. Lo que pasa es que los creativos tienen más facilidad para trasladarlo, para explicártelo o para manifestarlo a través de un boceto y demás. Entonces yo diría, uno, creativos en cualquiera de sus disciplinas y dos, ejecutivos de cuenta / productores. Es decir, esa gente que le gusta entender el objetivo, desmenuzarlo, analizar cómo puedes llegar a trasladar a través de una experiencia lo que el cliente está demandando para llegar a quien quiere llegar, que pueden ser sus empleados, sus clientes, sus colaboradores, etcétera. Entonces yo diría que esos son los dos perfiles que por porcentaje de ocupación dentro de la compañía están más demandados. Como ves, no te hablo de vendedores. Evidentemente, un ejecutivo de ventas tiene que tener dentro de sus habilidades o de sus skills la parte comercial, pero el negocio está. Y el negocio ahora mismo, digamos que emana de cuando hay un buen año de setas, no necesitas al mejor buscador de setas. Tú vas y te tropiezas con ellas. Pues esto es un poco lo mismo. Lo que tienes que saber es cortarlas y en este caso gestionarlo. Sí. Vale, te cuento un pelín el histórico. Es decir, es verdad que en nuestro sector, desde hace mucho tiempo, siempre se nos había echado en cara de alguna forma que frente a la publi o la comunicación convencional en el que tienes unos ROIs y tienes unas tablas en los que puedes creer o no puedes creer, pero están perfectamente estandarizados, es decir, oye, mira, esto se han vendido tantos medios o lo ha visto tanta gente, o nosotros la gente decía, vale, oye, si yo invierto aquí 1 millón o medio millón o 100.000 o 10 euros, ¿qué puedo vender yo dentro de mi compañía para decir, merecía la pena la inversión? Era muy complicado. Entonces nosotros siempre habíamos recurrido a, no, bueno, es que lo ves, se siente, el aplauso de la gente, el cómo luego has vendido tantos números de coches o no, que luego decía, vale, ¿de qué manera vinculo que si yo he vendido 1 millón de este coche ha sido porque he hecho esta presentación a nivel mundial o no? Era realmente complicado. Entonces, a esto, ¿por qué? Porque es realmente difícil de medir. Es decir, esto no es, yo preparo un faldón,
lo pongo en 10 periódicos, cada periódico lo ven 1000 personas, he tenido 10.000 impactos. Esto no es así de fácil, porque hablamos de sensaciones, son muy complicadas. Entonces, empezamos a trabajar entre varias agencias y llegamos a EBEA Rocks, que no es una herramienta, es decir, no es una herramienta en la que yo le meto datos y me da un resultado. Es un proceso que te ayuda, a través de definir los objetivos del evento y demás, llegar a unos números y a unas tablas que, sinceramente, vemos que son bastante fiables. No son precisos al milímetro, pero son bastante fiables y, sobre todo, a nuestros clientes les ayuda mucho a defenderlo o a justificar internamente las inversiones. Y pero vamos, yo os invito, quien tenga más curiosidad, hay casos concretos sobre proyectos concretos en los que se ha trabajado con EBEA Rocks, que es mucho más fácil de entender sobre un case real, ¿sabes? Entonces esto o bien os ponéis en contacto con la asociación o si no conmigo mismo y yo os puedo facilitar algún case que... También te digo una cosa, no está muy rodado, pero estoy seguro, no está muy rodado y seguro que vamos afinando, pero te aseguro que tendría que mirar. Nosotros desde la agencia, de hecho, no sé si sobre algún evento social ya hemos trabajado con él.